George Grodek, el inconsciente encarnado, más allá de Freud, Lacan y Jung. Un viaje apasionante al corazón simbólico de la medicina, donde el cuerpo habla, el ello escribe y el síntoma canta. La cúpula de ecos vitales. La voz de Magna Nova resonaba con una nitidez casi palpable, danzando en el corazón de la cúpula transparente de la unidad Time Machine, un enclave singular en la Universidad de Sinergia Digital entre Logos. A su alrededor, la estructura líquida de cristal, suspendida en el aire, captaba cada modulación de su tono, respondiendo con destellos sutiles, como un organismo vivo que vibrara al compás de sus palabras. Filamentos de luz bailarines se tejían a lo largo de las paredes internas, formando rizomas vibrantes, una red luminosa que se extendía hacia el horizonte. Más allá de ese velo iridiscente, la metrópolis de Neogénesis se desplegaba en suaves ondulaciones de arquitectura orgánica, una ciudad que pulsaba con una vida futurista, un eco visual de la sabiduría ancestral que estaba a punto de desvelarse. Queridos oyentes de Radio Neogénesis, comenzó Magna Nova, su voz serena y profunda envolviendo el espacio. Hoy nos adentraremos en una figura visionaria, a menudo relegada a las sombras, pero esencial para descifrar la intrincada sinfonía que une cuerpo, lenguaje y existencia, George Grodek. Un médico que, con una lucidez asombrosa, supo ver en la enfermedad no un mero fallo, sino una frase, una declaración escrita por el alma misma. Su ello, esa fuerza primigenia que nos habita más allá de nuestra voluntad consciente, anticipa las formulaciones de Freud, prefigura las intuiciones de Jung, y eclipsa, en su audacia visceral y encarnada, las elaboraciones de Lacan. Esta travesía que vamos a emprender, juntas y juntos, no es meramente un homenaje a su legado, sino una activación de esa sabiduría viva que reside en lo más profundo de nuestro ser, una melodía olvidada que aguarda ser entonada de nuevo. La expectación se cernía en el aire, densa y magnética, invitando a la mente a un viaje insospechado. El ello que nos vive, la voz primordial más allá de Freud. En la vasta y compleja historia del pensamiento psicoanalítico, la figura de George Grodek se alza como una llama solitaria, ardiendo con una intensidad particular desde las sombras. A comienzos del siglo XX, en el bucólico sanatorio Marienhohe de Baden-Baden, este médico alemán no solo gestionaba una institución, sino que gestaba una revolución silenciosa. Su convicción era radical y perturbadora. La enfermedad no era un adversario a batir, sino un mensaje cifrado, una carta enviada desde las profundidades del ser. Para Grodek, el cuerpo se revelaba como un texto simbólico, un manuscrito viviente donde cada dolencia era una palabra, cada síntoma una frase. Y detrás de todo ello, impulsando cada latido, cada respiración, residía una fuerza vital inconsciente, omnipresente, a la que él denominó el ello. El ello de Grodek trascendía con creces la mera conceptualización freudiana de una instancia psíquica reprimida, un depósito de impulsos primitivos. Para el médico de Baden-Baden, el ello era una fuerza omnipotente, la energía primordial que lo hacía todo, que nos vivía desde dentro, una inteligencia arquetípica que se desplegaba mucho antes y mucho más allá de la conciencia del yo. Con una perspicacia inquietante, Grodek afirmaba: yo no como, soy comido. No duermo, soy dormido. No me enfermo, soy enfermado. Era una rendición poética a una verdad incontrovertible: el ello nos hace, nos construye, nos permea, y no a la inversa. Mientras Freud, fascinado por la potencia del término, lo adoptaría e integraría en su segunda tópica, transformándolo en una pieza más del meticuloso engranaje del aparato psíquico, Grodek preservó la naturaleza indómita de su ello. Lo mantuvo como un animal salvaje, una energía cósmica que se expresaba con una pureza brutal a través del cuerpo, manifestándose en símbolos orgánicos, en síntomas que eran, en el fondo, una poesía vital cifrada. En su consulta, Grodek no buscaba erradicar la dolencia, sino escucharla con reverencia. Cada espasmo, cada alergia, cada desmayo no eran fallas, sino frases inconclusas del ello, clamando por ser oídas. El rol del terapeuta, entonces, no era silenciar el síntoma, sino guiarlo, ayudarlo a hablar, a cantar su verdad más profunda. Era una oda a la sabiduría inherente del cuerpo, una invitación a descifrar su enigmático lenguaje. Síntomas, palabras y carne, el cuerpo que habla antes de Lacan. Décadas antes de que Jacques Lacan, con su brillantez estructuralista, proclamara que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, George Grodek ya había vivido y practicado esta verdad fundamental. Sin embargo, su enfoque era de una radicalidad y una encarnación distintas. Para Lacan, el inconsciente se inscribía en la cadena significante, una red de palabras y conceptos. Para Grodek, el cuerpo mismo era esa inscripción.
El símbolo no era una abstracción formal o una representación distante, era carne, era hueso, era palpitación. La espalda que dolía, el pecho que se cerraba con una opresión incomprensible, el intestino que se inflamaba en una revuelta silenciosa, no eran meras disfunciones biológicas. Eran frases que el Ello, en su sabiduría primordial, lanzaba al mundo cuando no podía encontrar otra forma de expresión. Grodek no se limitaba a la interpretación de sueños, aunque los consideraba ventanas a la psique. Su aguda percepción le permitía escuchar palabras como si fueran síntomas encarnados. Las etimologías ocultas, las expresiones idiomáticas, las metáforas que sus pacientes empleaban sin plena conciencia, revelaban, para él, la raíz simbólica de su malestar. En su universo terapéutico, el lenguaje no representaba al cuerpo, lo era en su esencia más íntima. No había una separación, sino una fusión. El terapeuta, por tanto, debía transformarse en un filólogo de la carne, un lector minucioso de los pliegues del alma encarnada, descifrando los jeroglíficos escritos en la piel, en el órgano, en el gesto. Lacan, aunque brevemente, mencionó a Grodek, pero lo hizo con una distancia perceptible, casi con recelo. Quizás la vitalidad desbordante y la organicidad cruda de las ideas de Grodek no encajaban en la precisión estructuralista que Lacan cultivaba con tanto esmero. Demasiado vital, demasiado arraigado en la biología de lo humano, quizás. Y sin embargo, en ese exceso, en esa superabundancia de vida, residía la genialidad innegable de Grodek. Donde Lacan trazaba estructuras lógicas y precisas, Grodek vibraba con símbolos vivientes, palpables, respirando en cada célula. Donde el primero interpretaba cadenas de significantes, el segundo escuchaba la música rota del cuerpo, buscando no eliminarla, sino devolverle su armonía perdida, su melodía original. El símbolo como ser, más allá de Jung. Carl Jung, con su profunda inmersión en los arquetipos universales y el inconsciente colectivo, encontró una vía magistral para desentrañar los símbolos del alma humana. Sin embargo, incluso en este terreno, George Grodek se atrevió a ir más allá, a trascender la mera representación. Para él, el símbolo no era una imagen o una idea que representaba algo más, el símbolo era existencia. El cuerpo mismo era símbolo, sin intermediación alguna, sin velos ni filtros. Cada órgano, cada movimiento, cada enfermedad no eran meras funciones o disfunciones, eran una forma vital de decir, de ser en el mundo. Esta visión, radical en su simplicidad, no se circunscribía al individuo aislado. Grodek percibía en la civilización una represión sistemática de la dualidad intrínseca al ser humano. Reprimíamos lo femenino en lo masculino, lo emocional en lo racional, lo débil en lo fuerte, creando desequilibrios que resonaban no solo en la psique, sino que desestructuraban el cuerpo mismo. El Ello, entonces, se veía forzado a buscar vías subterráneas para expresarse, a veces tan profundas que la conciencia, e incluso lo inconsciente tal como lo entendemos, resultaban insuficientes. Se manifestaba directamente en la piel, en la sangre, en la revuelta de los órganos, en el dolor inexplicable. Grodek proponía, con una sabiduría que trascendía su tiempo, que la verdadera salud no era simplemente la ausencia de enfermedad, sino una integración simbólica plena. No se trataba de eliminar un síntoma como si fuera una molestia a extirpar, sino de escucharlo, de descifrar qué parte de nosotros, qué voz silenciada, qué deseo reprimido quería volver a hablarnos. Qué símbolo rechazado, qué aspecto olvidado de nuestra esencia, anhelaba regresar a la escena de nuestra vida. Aquí es donde la obra de Grodek se eleva a la categoría de medicina poética. Porque el símbolo, en su concepción, no es meramente lenguaje, es cuerpo, es vida, es la esencia misma de nuestra existencia. Y la curación, en su visión más profunda, no es un acto de borrar o suprimir, sino un acto de lectura, de comprensión profunda, de incorporación amorosa. Es un reencuentro con la verdad de nuestro ser, escrita en la carne y cantada por el alma. El holismo encarnado, cuando el sanador se funde con el arte. La audacia de Grodek no se detenía en sus concepciones teóricas, se manifestaba con igual vigor en su práctica clínica. Para él, la división entre mente y cuerpo era una ficción, una construcción del pensamiento que distorsionaba la verdad del ser. Veía al individuo como un organismo unificado, una totalidad indivisible donde cada expresión, ya fuera un pensamiento o una dolencia física, era una manifestación del mismo ello. Esta visión holística lo alejaba de la medicina fragmentada de su época, que tendía a tratar órganos y sistemas de forma aislada. Grodek entendía que la enfermedad de un brazo podía ser la expresión de un conflicto emocional profundo, y una migraña crónica, la metáfora de una carga insoportable en el alma. El sanatorio de Baden-Baden se convirtió en un laboratorio viviente de esta filosofía.
No solo aplicaba la palabra como herramienta terapéutica, sino que integraba otras prácticas que hoy llamaríamos complementarias, hidroterapia, masajes, dietas específicas. Pero no las veía como soluciones externas, sino como vías para despertar la capacidad innata del ello para la autocuración. El terapeuta, en este escenario, no era un mero observador o un intérprete distante. Grodek, con su personalidad magnética, se sumergía en el proceso, utilizando su propia intuición y su sensibilidad artística para conectar con el ello de sus pacientes. Se decía que la terapia con Grodek era una experiencia vital, una inmersión en la corriente de la vida misma, donde el humor y la empatía jugaban un papel tan crucial como la interpretación. Su enfoque era radicalmente personal, casi contraria a la sistematización que buscaban otros pioneros del psicoanálisis. Grodek no aspiraba a crear una escuela rígida o un método estandarizado, su legado era más bien una invitación a la escucha profunda, a la intuición encarnada, a la compasión radical. Para él, el sanador debía convertirse en un artista, capaz de percibir la sinfonía vital que se ocultaba tras el ruido del síntoma, y de ayudar al paciente a reescribir su propia melodía. Era una medicina que abrazaba la incertidumbre y celebraba la singularidad de cada ser, reconociendo que cada cuerpo es un universo simbólico en constante devenir, una obra de arte inacabada que el ello se esfuerza por completar. En su visión, la terapia era un viaje compartido, un diálogo sin palabras donde la presencia y la resonancia entre el sanador y el sanado disolvían las fronteras entre lo interno y lo externo, lo físico y lo psíquico. Ecos continuos de la sinfonía encarnada. Y así, mientras los últimos haces de luz bailarines se difuminan suavemente en la cúpula cristalina de nuestra unidad Time Machine, y la ciudad de Neogénesis se prepara para su reposo, llegamos al final de esta inmersión en el universo de George Grodek. Su figura, que una vez navegó las aguas profundas del inconsciente mucho antes que otros lo hicieran, nos deja con la reverberación de una verdad asombrosa: el cuerpo no es un mero recipiente de la existencia, sino su expresión más prístina y elocuente. Hemos vislumbrado cómo el ello nos vive, cómo los síntomas son palabras no dichas, y cómo la verdadera sanación reside en la capacidad de escuchar la sinfonía fragmentada que nuestra propia carne canta. Pero esta travesía, queridos oyentes de Radio Neogénesis, no concluye aquí. La audacia de Grodek ha abierto un portal hacia los límites mismos de la conciencia, un campo de exploración vasto y en constante expansión. Lo que hoy hemos desvelado es solo el inicio de un viaje aún más profundo. En futuras emisiones, continuaremos desentrañando los hilos que Grodek tejió entre la medicina, la psique y el misterio de la vida, explorando cómo su visión sigue resonando en las vanguardias de la ciencia y la espiritualidad contemporáneas. Manténganse conectados a esta frecuencia, pues las revelaciones de los confines de la vida cuántica prometen ser tan transformadoras como la figura que hoy nos ha guiado. Hasta la próxima vez. Serie Frontera de la vida cuántica. Addendum 3.